Buen día. El día de hoy abordaremos un caso clínico de una endocarditis infecciosa por Streptococcus del grupo Viridians secundarios a una extracción dental. Las autoras del presente caso son Karen Vanessa Vargas Rojas y quien les habla, Arlene Andrea Parra Carrillo, estudiantes de la Universidad de Pamplona del programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico, materia Correlación Clínica, Grupo B. Antes de dar inicio a la presentación de nuestro caso clínico, daré una breve introducción sobre esta patología. La endocarditis infecciosa se define como una infección de la superficie endocárdica del corazón, aunque se piensa de una infección de las válvulas cardíacas. Además de poder presentarse en estas estructuras, se puede presentar en comunicaciones arteriovenosas, en conductos arterioso-permeables, entre otros. Fue descrita en 1885 y se encuentra con mayor morbimortalidad, siendo mortal en la mayoría de los casos, si no se llega a tratar a tiempo. Esta endocarditis se da principalmente por agentes como cocos gram-positivos, siendo muy extraño encontrarlos en anaerobios, siendo los Streptococcus y estafilococos los mayormente representados entre un 70 a un 80% de las endocarditis infecciosas. Existe un grupo de endocarditis infecciosas las cuales pueden darnos un cultivo negativo que abarcan un 5% de los agentes de crecimiento lento, como son los del grupo ASEC, endocarditis causadas también por virus u hongos. La endocarditis se puede localizar en diversos lugares, la cual trabajaremos en este caso clínico a continuación sobre un paciente que desde hace 6 años está presentando una bulbopatía y la cual fue reemplazada por una válvula prostática. Los agentes implicados con mayor frecuencia tenemos a Streptococcus del grupo Viridians, dentro de ellos está Streptococcus sanctis, Streptococcus mutans y Streptococcus mitis, siendo estos dos últimos los ayudadores a la formación de cáliz. Para dar inicio a la presentación de nuestro caso clínico, hablaremos sobre los datos del paciente. Es un varón de 55 años de edad, procedente de Girón, Santander. Como antecedentes patológicos manifestados ante el médico, él dice ser diabético tipo 2 desde hace 5 años, ser hipertenso y haber presentado una bulbopatía desde hace 6 años, en donde se le realizó una cirugía y se le reemplazó por una válvula prostática. Como antecedentes personales, él es fumador desde hace 30 años de una cajetilla por día. También consumidor habitual de alcohol y también tuvo extracción de varios dientes hace 5 meses debido a mala higiene oral. El motivo de consulta es porque presenta desde hace 20 días una fiebre de 38,9, sobre todo en las horas de la tarde, acompañada de mal estado general, con tos y dolor torácico. En la anamnesis, desde hace 5 meses ha venido presentando astenia, adinamia, anorexia y pérdida de peso de aproximadamente 10 kilogramos. Al examen físico, el paciente se presenta con una palidez cutánea, también presenta petequias en la conjuntiva palperal inferior y presenta múltiples caries dentales debido a su mala higiene oral. En la auscultación es llamativo un soplo de carácter regurgitante, también presenta unos nódulos eritematosos en las manos, llamadas manchas de Jenneway. Bueno, y pensando en todas las manifestaciones clínicas ocurridas en la presentación de nuestro caso clínico, podemos dar un diagnóstico presuntivo sobre una endocarditis infecciosa. Las dificultades diagnósticas de esta endocarditis derivan de la gran variedad de síntomas que pueden presentar la enfermedad. ¿Por qué llegamos a pensar en esto? Según los datos epidemiológicos de la endocarditis infecciosa, los hombres tienen mayor prevalencia que las mujeres en una relación de 3 a 2, existiendo predominio en adultos mayores, en ancianos con enfermedades valvulares, personas con enfermedades cardíacas, usuarios de drogas intravenosas, pacientes con hemodiálisis, usuarios de aparatos intracardíacos. Otra población de riesgo son aquellos niños con cardiopatías complejas en que se encuentran en cuidados intensivos. La incidencia actual en estos pacientes es de 0,4 por cada 1000 niños. Los factores de riesgo que presentaba el caso clínico de nosotros son, primero que todo, una edad avanzada, tenía 55 años de edad, él era hipertenso, también él era diabético tipo 2 y otro era que se le habían extraído dientes hace 5 meses. ¿Por qué es un factor de riesgo esta extracción de dientes? Bueno, para poder que nos haya dado una endocarditis infecciosa, primero tuvo que haber una bacteriemia transitoria. Según la fisiopatología, está asociada a una extracción de dientes que puede ser ocurrido por un mal procedimiento quirúrgico o al cepillarse los dientes, lo que hace que el microorganismo que hace parte de la microbiota de la mucosa oral ingrese al torrente sanguíneo. Esta bacteriemia se asocia a una lesión a nivel del endotelio donde empiezan los problemas, ya que estos cocos gram positivos tienen una gran capacidad de adherirse debido a su biofilm.
Ya que son buenos colonizadores, lo que hace es infectar las válvulas cardíacas, llegan y adhieren donde empiezan a generar una respuesta inflamatoria. Si esta no es controlada, empiezan a formarse agregaciones plaquetarias, o sea, coágulos de plaquetas más bacterias formando vegetaciones a nivel de las válvulas cardíacas. De los síntomas más comunes de esta endocarditis infecciosa y los cuales nos llamaron la atención para dar este diagnóstico positivo fue la fiebre prolongada desde hace 20 días, la presencia de petequias en la conjuntiva, las manchas de Janeway y a la auscultación un soplo de carácter rectificante. También tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con estas siguientes patologías, con fiebre reumática, con estados de hipercoagulabilidad, con endocarditis de Lipman-Sachs, por lupus eritematoso sistémico, también con pacientes quemados o con coagulopatías. Entre los signos vitales que estaba presentando este paciente y basándonos en el diagnóstico presuntivo, él presentaba una frecuencia cardíaca de 144 latidos por minuto, o sea, se encontraba taquicárdico. Su tensión arterial era de 135/85 milímetros de mercurio, debido a que él era hipertenso también. Su frecuencia respiratoria era de 25 respiraciones por minuto, llegando a pensar acá en una endocarditis bacteriana subaguda, debido a que él estaba presentando una fiebre, taquicardia, pérdida de peso. El paciente se notaba quejumbroso y somnoliento, aparte de tener deshidratación leve y rechazo total a la ingesta. Se ingresa a hospitalización y se pauta una dieta absoluta. Se solicita analítica completa con hemograma, bioquímica general, hemocultivo, electrocardiograma y exámenes complementarios. Entre los resultados del cuadro hemático, este paciente presentaba una anemia normocítica normocrómica que se encuentra frecuentemente en adultos mayores y en pacientes que están causando una endocarditis infecciosa. Su hemoglobina estaba de 9 gramos sobre decilitro y su hematocrito estaba de 29%, indicando que está cursando con una anemia. Los leucocitos se encontraban en 18.500 milímetros cúbicos con desviación a la izquierda, indicando que hay células inmaduras, en este caso polimorfonucleares, siendo neutrófilos en banda. La velocidad de sedimentación glomerular está aumentada de 20 milímetros por hora debido a que está ocurriendo una anemia y un proceso inflamatorio. Las plaquetas se encontraban disminuidas, estaba ocurriendo una trombocitopenia que en caso de esta endocarditis se puede asociar cuando el daño es a nivel de las válvulas cardíacas, va a haber formación de plaquetas y de bacterias formando vegetaciones y no van a estar a nivel del torrente sanguíneo, por eso las plaquetas se van a encontrar disminuidas. La glucosa se encontraba aumentada debido a que este paciente era diabético tipo 2. Lo que hace que la glucosa no entre a la célula. Ellas son insulinoresistencias a nivel del hígado, del músculo liso y del tejido adiposo, donde se produce disminución de la captación y metabolismo de la glucosa. Por eso va a haber una hiperglicemia. Se le hicieron pruebas de función renal, creatinina, urea, ácido úrico, lactato deshidrogenasa, las cuales salieron en sus límites normales. Se la hicieron con el fin de que no estuviera ocurriendo un proceso, o sea, un daño a nivel renal. La proteína C reactiva se encontraba aumentada de 8 sobre litro, indicando que esta es una proteína plasmática circulante y que se encuentra en procesos como marcador cardiovasculares, o sea, ellas aumentan en estos procesos. También se le hicieron la ANA, que son anticuerpos antinucleares, la cual salió negativo para descartar un lupus eritematoso sistémico. También factor reumatoide, que salió negativo. También se le realizó un electrocardiograma. Este no es específico para un diagnóstico de endocarditis, pero puede indicarle al médico si está afectando la actividad eléctrica del corazón, mostrando una taquicardia en la onda P, como se muestra acá en la flechita, interpretada como una taquicardia arterial. Entre los estudios imagenológicos se le realizó una radiografía de tórax que mostró una congestión ileal bilateral en alas de mariposa, ocurriendo un aumento de la radiotransparencia del parénquima pulmonar, como podemos ver aquí, indicándome que hay una insuficiencia cardíaca secundaria a un trastorno de la válvula mitral. El ecocardiograma. El ecocardiograma nos permite valorar las alteraciones morfológicas y funcionales que se dan por la endocarditis infecciosa. También nos ayuda a la determinación del lugar y de la alteración de la lesión, incluso la dimensión de las válvulas cardíacas. Su utilidad no solamente está en el diagnóstico, sino que también la podemos encontrar al momento de realizar un tratamiento quirúrgico. En el ecocardiograma de nuestro paciente podemos evidenciar una vegetación de 18 milímetros en la aurícula del velo mitral posterior, la cual está produciendo una regurgitación. En las imágenes que vemos en pantalla podemos diferenciarlas o decir que está dividida en dos planos. Uno es el plano superior y el otro es el plano inferior. En el plano superior encontramos la aurícula izquierda y en el plano inferior encontramos el ventrículo izquierdo.
Aquí vamos a mirar la imagen número 1, el cual podemos decir que está por estudio esofágico. Estos estudios son mucho más precisos que si hablamos de un ecocardiograma transtorácico, ya que los segundos son menos sensibles y no nos permite la valoración de vegetaciones muy pequeñas. En la imagen podemos observar la vegetación que está siendo señalada por una flecha sobre la prótesis mecánica en posición mitral. En la imagen número 2 observamos una vegetación anclada pues al anillo mitral y podemos encontrar que está en movimiento de la misma, o sea que podemos encontrar que pasa de aurícula izquierda a ventrícula izquierda y así respectivamente. Es de mal pronóstico tener vegetaciones mayores a los 15 milímetros, ya que estas no están solamente conformadas por el microorganismo que está generando el cuadro clínico, sino que también está generada pues por desechos, por respuesta inmune, por reacción leucocitaria, valga la redundancia, y pues fibrina y agregación plaquetaria, lo que hace que cuando se indique el tratamiento con antibiótico sea mucho más difícil que estos puedan generar su mecanismo de acción y destruir al microorganismo. También tenemos que tener en cuenta que nuestro paciente tiene una válvula prostática, la cual está siendo colonizada por este microorganismo, y esto nos lleva a la conclusión de que lo más posible es que este paciente sea tratado quirúrgicamente. También les realizamos pues 3 hemocultivos de diferentes funciones a diferentes horas. Todos dieron positivos a las 24 horas de incubación y dieron colonias blancas en agar tarde presentando alfa hemólisis. Nuestra tinción de Gram podemos encontrar que se ven cocos Gram positivos en cadenas. Estos podemos también decir que se agregó y se hizo una oxidasa y una catalasa, las cuales nos dieron negativas. Gracias hasta este momento podemos determinar que se está siendo un cuadro clínico por un Streptococcus SP. Pero necesitamos saber exactamente cuál es Streptococcus para poder generar un tratamiento adecuado. Por eso se realizó un API en un medio automatizado Biker2 para poder así determinar que se dio por un Streptococcus mutans. Este pertenece al grupo de los Streptococcus viridans. El Streptococcus mutans junto con el Streptococcus mitis son considerados microbiota del hombre, pero también son considerados los principales microorganismos productores de placa a nivel dental. Y como sabemos, nuestro paciente presentó anteriormente un tratamiento dental que posiblemente puede ser la puerta de entrada para este microorganismo generar una endocarditis. En el angiograma se realizó por el método de concentraciones mínimas inhibitorias como lo plasma el CLCI. Los antibióticos tamizados no nos dieron ningún tipo de resistencia, por lo cual el paciente fue tratado con penicilina y cefotaxime, las cuales se le aplicaban 20 miligramos cada 4 horas y 30 miligramos cada 6 horas respectivamente durante 4 semanas. El paciente es monitoreado por tratamiento quirúrgico y debido a la prótesis inestable y el tamaño de su vegetación. Al paciente se le realizó una incisión quirúrgica de las estructuras afectadas, ya que presentaba una endocarditis infecciosa por Streptococcus mutans, reemplazándole la válvula prostática, y se le administró ceftriaxona y ampicilina 1 miligramo por kilogramo cada 8 horas durante 4 semanas a nivel intravenoso. ¿Cómo llegamos pues a nuestro diagnóstico definitivo? Entonces, como habíamos hablado anteriormente, teníamos unos diagnósticos diferenciales en los cuales incluíamos endocarditis por lupus eritematosos sistémicos, coagulopatías o factores reumatoides. Como
sabemos la endocarditis infecciosa, ella presenta síntomas osteomusculares como lo son la artalgia, la mialgia, el dolor de espalda y también puede presentar manifestaciones reumatológicas, que pueden ser las primeras manifestaciones que se den. Al pasar esto, podemos dejar de segundo plano la endocarditis infecciosa, enfocándonos en diagnósticos que posiblemente son generados por el proceso que está cursando nuestro paciente, por la infección que se está dando. Esto también nos puede generar que nos den pruebas y anticuerpos positivos, pero simplemente es por las bacterias transitorias que se puede estar dando y pues por los residuos y los desechos que estos microorganismos están generando en el torrente sanguíneo. Nosotros llegamos al diagnóstico de nuestro paciente de endocarditis infecciosa gracias a los criterios de Duque. Estos criterios nos señalan que con 2 criterios mayores o con 1 criterio y 3 criterios menores o con 5 criterios de menores ya podemos estar hablando de una endocarditis infecciosa. Nuestro paciente presenta 3 criterios mayores que son la regurgitación o el soplo, también presenta los hemocultivos positivos y también podemos observar las vegetaciones. Aparte de eso, presenta criterios menores como lo son la fiebre, las manchas del Leishman. Ya con estos podemos decir o determinar que nuestro paciente es un paciente que tiene endocarditis infecciosa. La evolución del paciente es favorable, sus signos vitales entraban en rangos normales, se le realizaban 2 hemocultivos, los cuales dieron negativos y se dio de alta a las 4 semanas de hospitalización. Se le realizó control al mes para el monitoreo de la válvula prostática y la toma de signos vitales. Como discusión, pues las lesiones características de la endocarditis infecciosa son las vegetaciones endocárdicas principalmente. También tenemos que basarnos en el hemocultivo, ya que son pues las pruebas como idóneas para esta determinación. Podemos encontrarlas en diferentes válvulas y pueden ser dadas por diferentes patógenos. Nuestro paciente cursaba con una endocarditis infecciosa por subaguda. Se dice que las endocarditis subagudas se da principalmente por patógenos los cuales no tienen tanta patogenicidad o tantos mecanismos o factores virulentos como lo son los Staphylococcus aureus, que son los generadores de endocarditis infecciosas agudas y que pueden ser un poco más agresivos en el momento de presentar el cuadro clínico. Nuestro paciente, aparte de eso, se dice que debe tener un planteamiento o una profilaxis adecuada. Debemos tener en cuenta que los pacientes que cursan con manifestaciones al momento de realizarle, debe tenerse en cuenta que los pacientes que presenten pues una alergia a cefalosporinas deben ser tratados con vancomicina, pero también deben tener un estudio pre y post para la determinación del funcionamiento, puede ser a nivel del hígado o a nivel renal, para determinar si el tratamiento no está siendo agresivo o no está provocando daño a nivel de estos órganos. Como conclusiones podemos encontrar pues que la endocarditis infecciosa es una enfermedad infrecuente con síntomas y signos inespecíficos y altas tasas de movilidad y mortalidad, por lo que es necesario tener un alto índice de sospecha con el fin de hacer un diagnóstico precoz. Un punto fundamental en el diagnóstico y el tratamiento es la identificación de microorganismos responsables, por lo que se insiste en una adecuada técnica para la toma de los hemocultivos, siempre antes de comenzar el antibiótico y en diferir la terapia antibiótica empírica, mientras la condición clínica del paciente lo permita. Muchas gracias.